declaro, profetizo el año de... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Trasladarle y hemos titulado este pensamiento de la puerta de la abundancia. Bien, vamos a entrar al año de la abundancia y vamos a entender algunas cosas muy lindas con la ayuda del Señor. Yo escribí algunas cosas y dice de la siguiente manera: el Señor desea darnos abundancia, pero hay principios espirituales. Si el Señor... Mira, uno de los principios espirituales es que si el Señor se agrada de nosotros, Él nos entregará las promesas, pero entonces usted y yo tenemos que descubrir qué es lo que le agrada al Señor. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Ayúdeme, cierre sus ojitos y ayúdeme a orar. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por el privilegio, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en esta casa de adoración donde sabemos que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Pero ahora te suplicamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Te rogamos que por medio de la revelación de tu Espíritu Santo nos ayudes a ver y a entender aún lo que está detrás de la letra. Te suplicamos que mientras tu palabra es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esa preciosa semilla que es tu palabra dé fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén. Mire qué interesante, hermano. Decíamos que el Señor desea darnos abundancia, pero para poder recibir esa abundancia hay ciertos principios, y decíamos que uno de esos principios es que si el Señor se agrada de nosotros, Él nos entregará las promesas. Amén. Pero vamos a entender, hermano, que hay algunas cosas que al Señor le agradan. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Cuando lo encuentre, denle un fuerte gloria a Dios. Ya lo tenemos. No sé si ya está preparado ahí el micrófono para que usted me ayude a leer algunos versos. Voy a leerlo yo. Dice de la siguiente manera: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora echen una manita para predicar. ¿Por qué será mejor el obedecer que los sacrificios, hermano? ¿Por qué cree usted? No le digo, deme una explicación teológica. Conversemos y adentrémonos por un momento para poder entender, hermano, porque es que de acuerdo a la Escritura dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Porque tenemos mandamientos y estatutos que cumplir. Porque tenemos mandamientos y estatutos que cumplir. Muy bien, ¿qué más, porque hermano? el obedecer está primero que nuestra propia humanidad. Porque obedecer está antes que nuestra... Mire, la razón por la que yo le pregunto, hermano, es porque necesitamos tener un diálogo para que usted y yo podamos entender, porque esto no es solamente un camino de una vía, sino que yo necesito saber y cerciorarme que lo que yo estoy tratando de trasladarle a usted lo está entendiendo, hermano, y hay una retroalimentación. Entonces, yo le decía hace unos días a uno de los hermanos que no me interesa tanto, hermano, si usted contesta bien o no, porque esto no es la escuelita de que salía en la televisión y el pastor va a bajar y le va a dar con la regla o con la vara. No, hermano, sino que yo necesito que usted y yo estemos captando el pensamiento. Así que si usted dice, pero y si digo un disparate, mire, decir un disparate es mejor que no decir nada y no entender nada.
Porque hay quienes no preguntan, hermano, para no mirarse mal, pero al final no entendieron nada y de nada aprovecha. Por eso el Señor, parte de su enseñanza consistía en preguntarle a los discípulos: ¿y quién dicen las multitudes que es el Hijo del Hombre? Oh Señor, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Sí, pero ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Entonces decíamos, ¿por qué cree usted, hermano, que de acuerdo a este pasaje dice la Escritura que es mejor la obediencia que los sacrificios? Yo pienso que realmente un sacrificio, yo puedo dejar de trabajar y estar aquí puntual y venir y hay sacrifico todo para estar aquí, pero si en mi caminar no hay obediencia a Dios, siento que a Él no le agrada mi sacrificio. Si no hay obediencia, o sea, se presenta el sacrificio. Y hace un ratito la hermana Julia decía que cuando se presentaron las primeras ofrendas que registra la Biblia, dice que se presentó Caín y traía una ofrenda, pero Dios no vio con agrado a Caín ni a su ofrenda. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera tal vez no estaba obedeciendo, entonces de nada servía el sacrificio. Mire qué lindo, pero mire, una de las cosas que yo quiero resaltar es que cuando la Biblia dice, o lo que yo puedo entender, hermano, porque es mejor el prestar, el obedecer a ofrecer sacrificio, lo que yo puedo entender con la ayuda del Señor, hermano, es que la obediencia vendría a ser como una especie de medicina preventiva. Amén. Es mejor, ¿qué será mejor? ¿Ponerse una vacuna o llamar a la ambulancia? Es una vacuna. Entonces, la obediencia, hermano, viene a ser una especie de medicina preventiva para nuestra alma y para nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando ya se requiere un sacrificio, es como cuando dicen, un día le preguntaron a una Miss de las que estaban concursando y le dijeron, ¿qué es mejor, pedir perdón o pedir permiso? Yo no sé si usted lo vio en YouTube. Y de repente digo, bueno, que es mejor pedir perdón. Y se hizo una enredada, hermano, que hasta me dan ganas de ponérselo, pero no se lo voy a poner ahí. Al rato le doy el link. Pero mire, el ofrecer un sacrificio vendría a ser como una medicina curativa. Y el obedecer, hermano, viene a ser una especie de vacuna espiritual para que no tengamos que vernos, gracias, hermano, en la necesidad de estar ofreciendo sacrificios. Por eso miremos lo que dice: se complace el Señor tanto en holocausto. Esto vendría a ser como, ¿a usted qué le gusta más? ¿Que su hijo le pida permiso o que le pida perdón porque ya se escapó? Permiso, ¿verdad? Y usted determina, no, mi hijo, es peligroso, no sabe, ok, papá, y obedece. Esto es mejor, por eso la obediencia dice que tiene un nivel de mayor excelencia. Amén. Y miren, le voy a presentar otra versión que me gustó mucho, es la Biblia Oro, de la Biblia Torres Amat, y dice de la siguiente manera: dijo entonces Samuel, por ventura el Señor no estima más que los holocaustos y las víctimas el que se le obedezca a su voz. Mire, la obediencia vale más que los sacrificios, pero esta versión me gustó porque la versión que usted y yo tenemos dice, y el prestar atención, pero aquí en esta Biblia, la versión de Félix Torres Amat dice, y el ser dócil importa más que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Qué significa ser dócil, hermano? Obediente. Ser manso, ser que es manejable. Mire, yo no sé si en alguna ocasión usted conoce, hermano, o en su país, no sé cómo le llamen a ese tipo de animales, en mi país le llaman mules, no, mulas, ¿verdad? ¿Conoce las mulas? O los machos. Por eso de ahí ese dicho que dice, se monte en su macho y nadie lo baja, ¿verdad? Las mulas o los machos, hermanos, son unas bestias de carga que normalmente se producen al mezclar un caballo con un burro y producen un animal, hermano, de dimensiones impresionantes. Pero estos animales tienen una cualidad que no se pueden domesticar o son extremadamente difíciles. Entonces, cuando estos animales, hermano, en una ocasión estábamos viajando en un lugar con mi esposa y de repente vimos que utilizaban estos animales para transportar gente y preguntamos, ¿y cuánto cuestan esos? Esos animales cuestan más de $10,000 cada uno.
Y uno dirá, pero si el animal, si uno lo compra, le costará lo más en su país, unos $500. Sí, el animal 500, pero domesticarlo cuesta 9.500. Porque, ¿de qué le sirve cargar una mula? Lo agarra de una patada, hermano. Entonces aquí dice, por eso, el ser dócil importa más que ofrecer la grosura de lo carnero. Por eso, lo que decía mi hermana es que es interesante que antes de poder ofrecer sacrificio, nuestra vida tiene que ir acorde a los mandamientos y a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Entonces, mire, la palabra obedecer es una palabra que se pronuncia Shama y significa, mire qué interesante, significa oír inteligentemente. A menudo con la implicación o con la intención de obedecer. Yo no sé si a usted le pasaba cuando era muchachito, hace unos años, ¿verdad? Que a usted lo mandaban al mercado, lo mandaban a hacer un mandado y su mamá le explicaba, me vas a traer medio kilo de tortilla, me vas a traer 1 kilo de tomates, me vas a traer 3 pepinos y le hacía, ¿lo quieres apuntar? No, ya me lo aprendí. Tortillas, tomates, pepino, y hasta hacía una canción, ¿verdad? Tortillas, tomates, pepino. Y ahí iba todo el camino y de repente se encontraba un cuate y lo invitaba a jugar y de repente estaban jugando canicas o algo y ya se daba cuenta que tenía que ir al mandado y cuando llegaba y le decía al tendero, sí, mijo, ¿y qué va a querer? Si quiere le canto la canción, tarara, tarara, tarata. Se le había olvidado a qué lo habían mandado. Solo la tonada se recordaba. Entonces por eso dice ahí que obedecer, o la palabra raíz de obediencia, viene de una palabra que significa oír inteligentemente. Y eso los varones lo necesitamos. Amén. Mire, ¿sabe por qué? Porque a veces, hermano, usted está sentado ahí en su sillón favorito y de repente usted está bien entrado en el partido de fútbol y entonces viene la doncella, viene su amada esposa y le empieza a decir, mi amor, fíjate que, y como uno está bien entrado en el partido y uno solo está escuchando, bla, 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 le voy a traducir, le está diciendo, y uno dice, sí, ok, y lo que le está diciendo, mi amor, te voy a agarrar tu cartera, voy a sacar la tarjeta de crédito, porque mira que hay unas especiales, y uno solo oye, bla, bla, ok, bla, y voy a venir al rato, y de paso voy a comprarme ese vestido, ok, entonces necesitamos oír inteligentemente. Necesitamos, mire, diga, habla padre y oye madre, ¿verdad? Deuteronomio 28:11, miren lo que dice. Y él te hará, mire, ¿qué dice ahí? Sobreabundar. Mire, porque estamos entrando, le decía yo, en el año de la abundancia, pero los requisitos para poder entrar, yo no sé si alguien puede abrir su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28, en el verso 1, mire, y en ese versículo, ese capítulo tiene un título que comienza y dice ahí algo muy interesante. ¿Cuál es el título de ese capítulo? Bendiciones de la obediencia. ¿Las bendiciones de qué? De la obediencia. De la obediencia. Entonces por eso decíamos que hay una puerta que es la Cuando puerta oigas de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año del... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis.
anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Y cuando llegaba y le decía al tendero, sí, mijo, ¿y qué va a querer? Si quiere le canto la canción, tarara, tarara, tarata. Se le había olvidado a qué lo habían mandado. Solo la tonada se recordaba. Entonces por eso dice ahí que obedecer, o la palabra raíz de obediencia, viene de una palabra que significa oír inteligentemente. Y eso los varones lo necesitamos. Amén. Mire, ¿sabe por qué? Porque a veces, hermano, usted está sentado ahí en su sillón favorito y de repente usted está bien entrado en el partido de fútbol y entonces viene la doncella, viene su amada esposa y le empieza a decir, mi amor, fíjate que, y como uno está bien entrado en el partido y uno solo está escuchando bla, 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 le voy a traducir, le está diciendo, y uno dice, sí, ok. Y lo que le está diciendo, mi amor, te voy a agarrar tu cartera, voy a sacar la tarjeta de crédito, porque mira que hay unas especiales. Y uno solo oye, bla, bla, ok, bla. Y voy a venir al rato y de paso voy a comprarme ese vestido. Ok, entonces necesitamos oír inteligentemente. Necesitamos, mire, diga, habla padre y oye madre, ¿verdad? Deuteronomio 28:11, miren lo que dice. Y él te hará, mire, ¿qué dice ahí? Sobreabundar. Mire, porque estamos entrando, le decía yo, en el año de la abundancia, pero los requisitos para poder entrar, yo no sé si alguien puede abrir su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28, en el verso 1, mire, y en ese versículo, ese capítulo tiene un título que comienza y dice ahí algo muy interesante. ¿Cuál es el título de ese capítulo? Bendiciones de la obediencia. ¿Las bendiciones de qué? De la obediencia. De la obediencia. Entonces por eso decíamos que hay una puerta que es la puerta de la abundancia, y la puerta de la abundancia se llama obediencia. Por eso dice, acontecerá que si escuchas atentamente, si escuchas Shamá, si escuchas inteligentemente para poder poner por obra sus mandamientos y obedecer todos sus estatutos, dice, acontecerá que todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Serás bendito en tu entrar, en tu salir. Serás bendito en el campo, en la ciudad. Será bendito el fruto de tu vientre, tu canasta de amasar, la cría de tus vacas, de tus ovejas. Y ahí comienza el Señor a soltar unas bendiciones, hermano. Dice ahí el Señor, abrirá el buen tesoro de su corazón y te pondrá por cabeza y no será cola. Irás al frente y no irás atrás. Tú prestarás y no pedirás prestado. Amén, amén. Y mire, y el verso 11 dice, y te hará Jehová sobreabundar. ¿Dice así o no? Oh, Amén, amén. Alguien que lo lea, ¿qué dice? Porque tal vez no mucho me cree, ¿verdad? Ahí tú léelo, hijo, para aquí. Y el Señor te hará abundar en bienes en el futuro de tu vientre. En el fruto de tu Que como él es soltero, es. el fruto de tu ganado y el producto de tu suelo. En la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Mire qué lindo. Y te hará Jehová, la Biblia de las Américas dice así, no dice solo abundar, sino que tú tienes la Reina Valera, ¿verdad, mijo? La Biblia de las Américas, hoy otra vez toqué la versión de la Reina Valera, pero dice, y te hará Jehová sobreabundar. La Reina Valera dice, y te hará sobreabundar, quiere decir que es algo que excede a la abundancia. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de... Mire, no importa que usted no sea de este país,
Pastor, pero yo no tengo papel y eso será una limitación para Dios. Pastor, pero yo no hablo inglés, pero habla lenguas. ¡Aleluya! Pastor, pero si el Señor se agrada de nosotros, el Señor te entregará las promesas, hermano. Porque dice su palabra que para Dios no es cosa difícil salvar con muchos o salvar con pocos. Pero el secreto radica en aprender el misterio de cómo agradamos al corazón de Dios. Porque ahí radica la esencia. Mire, si en lo natural, hermano, eso aplica. Hermana, cuando usted quiere unos zapatitos nuevos, ¿qué hace? Entra maltratando a su esposo, le canta rata inmunda. ¿Verdad que no? ¿Cómo le llega? ¿Cómo? Lo contemplo, lo ve y dice, ¿por dónde le entro? Lo está midiendo. Y de ahí, ya, cuando viene del trabajo, no, ya le preparé su sopita o una bucket de ese tamaño, ¿verdad? Como sabe que le gusta. Y le trae ahí una cobra de tortilla, ¿verdad? Un paquete así de este tamaño. Le trae su jarrita de agua. Y entonces ya está comiendo ahí el ciervo y ya le está sobando. ¡Ay, qué músculos, mi amor! Usted parece Jorge Riquero, Andrés García. Cuando estaba joven, obviamente, ¿verdad? Tan lindo, tan guapo que usted no me había dado cuenta que usted como el pino entrepasan, los tiempos se ponen mejor y uno se la cree o uno se deja querer. Y ya que lo tienen ahí bien envueltito, y uno, ay, mi amor, fíjate que no es por nada, si no se puede, no, pero... No, nada, mi amor, no se la comía, más tortillas, más... ¿Qué pasó, mi amor? Ya me dejó con... ¿Qué pasa, mi amor? Que unos zapatos... Y entonces, y cuando uno menos vea, ya va uno en el carro rumbo al centro. Pero el secreto radica en poder agradar. Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Como que en la palabra decían de tanto viento, de hará Jehová sobreabundar. Mire, y ahora que entramos al año de la abundancia, hermano, el Señor quiere que abundemos en todas las cosas. Amén, amén. Quiere que abundemos en las dádivas de arriba, hermano. Pero tampoco, eso no excluye que usted y yo abundemos en las dádivas terrenales. Amén. Porque el apóstol Juan le dijo a Gallo, Gallo, tú sí eres un gallo, le dijo, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud y que prosperes en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. O sea, esto quiere decir que en el año de la abundancia, hermano, Dios quiere derramar sobreabundancia sobre nuestra vida en el mundo espiritual, en las tres facetas, hermano, en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, en lo natural, en lo almático y en lo espiritual. Dios quiere abundarnos. Las cosas que no lograste tal vez alcanzar en tanto tiempo, hermano, en este periodo, en este kairos, hermano, porque los kairos son temporadas que se abren oportunamente en tiempos específicos donde hay un momento de visitación. Amén. Y te hará Jehová sobreabundar. ¿Cuándo? Si primeramente sabemos oír inteligentemente, pero con la intención de poder obedecer. No con la intención de ver cómo sacamos la vuelta, hermano, porque mire, hay cosas que usted y yo tenemos que ir cambiando con ciertos hábitos. Mire, y por eso es lindo que la instrucción no es para interpretarla. Si en el ejército le dicen firme, uno dice, ¿será que dijo firmes así? ¿O firme sentado? ¿O firme? No. Si le dicen, lo quiero despierto, ¿cómo era? ¿A las 400? ¿A las 400 horas? Uno no dice, ¿será que las 400 en 400 años o 400? No, a las 4 de la mañana tiene que estar listo. Entonces, las instrucciones que Dios nos va a dar, hermano, para poder entrar por la puerta de la abundancia, hermano, usted y yo tenemos que oírlas inteligentemente, pero con la intención de obedecerlas. Mire,
aquí esto me llamó la atención poderosamente. Si alguien me ayuda a leer el libro de Salmos, capítulo 18, versículo 44. Libro de Salmos, capítulo 18, verso 44. Ahí atrás, miren. Y si va a bajar todos esos tamales que se ha comido. Al oírme me obedecen a los extranjeros, me fingen obediencia. Hasta ahí, mire qué lindo. Este versículo me llamó la atención poderosamente porque dice el Salmo 18:44. Dice el Salmo que ya chocaron. Dice, al oírme, ¿qué dice ahí? Me obedece. Al oírme me obedecen, pero dice, los extranjeros, ¿qué hacen? Me fingen Los obediencia. extranjeros me fingen obediencia, dice la palabra del Señor. ¿Y quiénes son los extranjeros, hermano? Los Los que no lo impíos. conocen. ¿Cómo? Los que no lo conocen. Los que no lo conocen. Los impíos. Ok, pero en lo natural, ¿quién es un extranjero? Está en otro lugar que no pertenece a la tierra. A ver, uno por uno, porque si no parece manifestación aquí. Aunque no empiece a decir al pueblo unido, ¿verdad? A ver, allá atrás, hermana Damaris. Los que vienen de otro lugar. Exactamente, hermano, un extranjero es alguien que no pertenece a ese lugar. Que tal vez está residiendo, pero no es oriundo, no es de esa región. Entonces, mire, dentro del pueblo del Señor, hermano, siempre habrá extranjeros. Y sabe que cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, hermano, dice la Escritura que cuando iban en la travesía del desierto, todos los extranjeros que se habían introducido dentro del pueblo de Israel, mire, la Biblia lo dice de una manera más folclórica, dice ahí el gentío, pero otras versiones dicen la chusma. Versión de Kiko, no, ahí está en la Biblia, al rato se lo enseño, hermano. Dice ahí que los extranjeros o la chusma que se había mezclado dentro del conglomerado del pueblo de Dios, hermano, ellos fueron los que comenzaron a incitar al pueblo de Israel a recordarles de los ajos, de las cebollas, de las ollas de carne. Entonces, dentro de lo que es el pueblo del Señor, hermano, muchas veces hay extranjeros, y la manera de identificar a los extranjeros no es verlo si parece de nuestra nacionalidad, no es verle el acento, no, sino que la manera como los vamos a identificar, hermano, así como la Biblia dice, no creáis a todo espíritu, sino antes bien debemos de pasarles el escáner, debemos de ponerlos a prueba. ¿Y cómo se prueban los espíritus? Le van a preguntar así, aunque se aparezca un ángel de luz, y dice la Escritura que si tal espíritu no confiesa que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra en carne, el tal no es de Dios y hay que reprenderlo, hermano. Amén. Ay, pastor, pero parece Gasparín, se repréndalo, hermano, porque el tal no es de Dios. Entonces, la manera de probar a los extranjeros dentro del pueblo del Señor, hermano, es que dice ahí, no lo digo yo, dice, los extranjeros me fingen obediencia. Solamente hay una apariencia de obediencia. Por eso, mire, hermano, en la medida que se está impartiendo el programa fue de bendición para tu vida y deseas adquirirlo, puedes comunicarte con nosotros llamando al teléfono área 323-592-1167 o al correo electrónico campamentocelestialebenecer@gmail.com. Esperamos contar con tu sintonía la próxima semana a esta misma hora.